abstracto, pero bueno, en realidad todos lo conocemos. Y Manu, pues, ¿qué os voy a contar de Manu? De formación jurídica, se especializa en el derecho ambiental, urbanismo y relación territorial. Además de su trabajo en el Observatorio de la Bicicleta, dirige también el Observatorio de la Sostenibilidad de la Fundación Cristina Enea desde su constitución allá por el año 2008. Anteriormente ha trabajado como consultor en diferentes ámbitos de planificación estratégica y sostenible y la ordenación territorial y urbanística. En el campo de la movilidad ha formado parte de los equipos redactores de diferentes estudios o planes de movilidad en localidades prácticamente pues, toda la geografía vasca y parte del extranjero, participando también en la elaboración del Plan de Vías Ciclistas de Guipúzcoa y del Plan Director de la Bicicleta de Navarra. Es miembro del Consejo Asesor de Movilidad del Ayuntamiento de San Sebastián y del Consejo de la Bicicleta de Guipúzcoa. Entonces, si queréis, bueno, paséis directamente a presentar vuestras ponencias. Igual, os paséis aquí mejor. Bueno, la introducción casi ya se han hecho antes. Simplemente resaltar que vamos a presentaros lo hemos denominado una guía, pero es una reflexión, por lo menos, aunque tenemos como coautores, pues ha participado muchísima más gente. Es decir, como he comentado, la reflexión es una reflexión continua. En el día a día de muchos ayuntamientos, las dificultades para plantear políticas de movilidad pues, han chocado a lo largo del tiempo con las ciudades ya existentes, en la que la movilidad motorizada era el eje de actuación del espacio público, y por otro lado también con culturas. Entonces, en el día a día pues ha habido muchas dificultades en esta esquizofrenia que vivimos todos los días. Entonces, se ha recordado que hace ya un año y pico se hicieron unas jornadas como hoy, fruto de esa reflexión y de contacto directo con más de 25 técnicos y técnicas y gestores municipales de muchos ayuntamientos. Es el fruto que podemos presentar hoy. Es en un momento determinado de la reflexión y en un momento también de la política de la bicicleta, que no solamente son infraestructuras, sino que son muchas más cuestiones. Por ello, por donde hemos planteado. Vamos a ir hablando, claro. Habla Limón. Bueno, no, porque cantamos muy mal. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia. La verdad es que es para nosotros una doble satisfacción, ¿no? Ver el éxito de la convocatoria, el incremento respecto al año pasado del número de gente que está aquí presente. Veis en la imagen pues, el ambiente que ya había, bueno, realmente es el finales del 2014, o sea, hace un año y pico. Y yo creo que todos debemos estar satisfechos de que haya, que se vayan concretando los pasos, o en este caso se podría decir las pedaladas, que impulsan a la bicicleta a través de ese intercambio de experiencias y también pues, de los elementos que van apareciendo sobre la mesa, que en este caso pues, lo que os queremos presentar es la guía de experiencias municipales, ¿no? Que obviamente lo que no vamos a hacer es contárosla, curiosamente, en esta presentación, que parece contradictorio con lo que se nos ha pedido, sino más bien utilizarla con el fin de poner sobre la mesa otros elementos del debate que va a haber posteriormente y algunas ideas que a posteriori de la publicación de la guía pues pensamos que es interesante compartir, porque la guía la vais a tener en papel, vais a tener el tiempo que queráis dedicarle a leer los distintos capítulos, que tiene una cierta autonomía, como se verá, y por tanto era un poco absurdo hablar de una cosa que no tenéis en las manos hasta dentro de un ratito, ¿no? En ese sentido, simplemente deciros, este es el índice, no asustaros porque, como digo, no vamos a desarrollarlo, simplemente vamos a utilizar su estructura de capítulos para dar una pincelada de cosas que están en el debate público y que van a ser desarrolladas posteriormente, ¿no? Bueno, pues en primer lugar,
el primer capítulo está dedicado a ese concepto de la movilidad sostenible y la bicicleta y cuál es el tipo de intervenciones que se corresponden con unas políticas públicas de la bicicleta y su relación con otras políticas públicas, ¿no? En ese sentido, yo creo que somos conscientes de que hemos partido de unas prelaciones, de unas prioridades de la movilidad en el pasado que están reflejadas en esa imagen que veis ahí a la derecha, que es el coche en primer lugar, el transporte público, la bicicleta y el peatón pues en la cola, ¿no? Y lo que tenemos por delante pues es esa escalera de ir trepando en la importancia, dándole a la bicicleta una importancia que desde nuestra perspectiva debe tener, y yo creo que hay unas situaciones diferentes en cada uno de los ayuntamientos, no solo de esta comunidad, sino de cualquier sitio, que es, bueno, inicialmente la bicicleta lo que tiene es silencio en algunos ayuntamientos, no existe conversación sobre la bicicleta. Luego aparece alguien que habla y le preguntan, ¿bici qué? ¿De qué estás hablando, no? Y bueno, pues hay ayuntamientos que pasan ese escalón y dicen, ah, sí, nos gusta el deporte ciclista, vamos a dedicarnos a la bicicleta nosotros también, porque salgo los fines de semana a la carretera. Pero bueno, hay otros que dicen, ah, sí, claro, esto lo trata el Departamento del Medio Ambiente, de hablar con ellos, ¿no? Y poco a poco pues se va ascendiendo en esa escalera de implicación política, de entendimiento de cuál es el papel que puede tener un medio de transporte como la bicicleta en los núcleos urbanos. Y entonces pues aparecen ayuntamientos que dicen, sí, estamos haciendo un carril por aquí, un carril por allá, y bueno, vamos a poner 2 aparcamientos en la Icastola. Bueno, pues eso es un paso más, ¿no? Pero parece también un poco insuficiente. Y de repente alguien se ha aburrido a través de la Agenda 21 que hay que hacer un plan para la bicicleta o un plan de movilidad sostenible, y ya empieza a haber como un poco más de inquietud porque pues están saliendo del tema del deporte y del medio ambiente y realmente se empieza a situar la bicicleta en otro estatus, ¿no? Hasta que realmente, pues sí, pues hemos hecho una planificación y una política de movilidad que incluye a la bicicleta, ¿no? Y de repente nos damos de bruces con el momento clave, que es decir, sí, esto era muy simpático, esto de la bicicleta. Es verdad que no es una cosa solo del medio ambiente, sino que, bueno, hay gente incluso que pedalea, pero nos dicen que hay que hacer políticas no solo de estimular la bicicleta, sino de disuadir al automóvil. ¡Ay! ¡Qué dolor! Esto sí que da dolor, ¿no? Y es cuando ya empiezan a crujir los huesos y muchos ayuntamientos se quedan ahí. En ese momento ya dicen, sí, ya tenemos el plan para la bici. Bueno, ya cuando haya dinero lo desarrollaremos. Y no es cuando haya dinero, realmente es que hay que seguir dando pasos y colocar a la bici en su lugar, que es ese lugar secundario respecto al peatón, pero más importante que los medios motorizados. Ese escalón, vamos, si hacéis una reflexión en vuestro municipio, os podéis situar donde estáis y realmente pues podríamos hacer una clasificación como hacen en algunos sitios en Europa, ¿no? Las ciudades top, las ciudades no sé qué, pero no importa. Yo creo que es que interioricemos en cada municipio donde estamos para saber qué escalones nos quedan y dónde vamos a tener las grandes batallas. Bueno, después del segundo capítulo, es un capítulo que suele ser algo, parece algo porque es el tema de la planificación, de los planes de urbanismo, de los planes de los PTPs, de la ordenación territorial. Esa se apunta directamente al marco de planificación en el que se puede desarrollar políticas de la bicicleta. Y cuando investigábamos, pues nos encontrábamos que en este momento
también como también está en la agenda política, pues se puede hablar de cambio climático y la bicicleta, ordenación del territorio y la bicicleta, planes de movilidad, etc. Entonces nosotros, ahí hay un asunto que queríamos llamar la atención y que suele ser en este marco territorial y yo imagino en otras comunidades autónomas, pero aquí todavía especialmente el tema de la necesidad de intercambiar o interrelacionarse las administraciones públicas. En otros ámbitos también, pero en este, en el que además se incide sobre el territorio, incide muchas competencias, y lo planteaba al inicio, la reflexión sobre la irreversibilidad de muchas medidas. Cuesta la ocupación del territorio cuando se especializa el territorio y cuando se construye, luego cuesta devolverlo a la naturaleza o recuperarlo para las personas. Entonces, ese tema, el de la complejidad del marco competencial y la decisión interinstitucional, era una idea básica que queríamos plantear y que es un reto. El otro, planteamos como nuevas miradas a la planificación. Si miramos hasta ahora la ordenación del territorio y el urbanismo que hemos desarrollado, los instrumentos de planificación también se están cuestionando. Se habla, en los foros que se habla de este tipo de cuestiones, está en crisis el urbanismo, está en crisis la ordenación del territorio, no solamente por los resultados o por el modelo que hemos planteado en el territorio, sino por la ausencia de disciplinas y de miradas. Ese otro elemento que queremos llamar la atención porque muchas veces la antropología, la sociología, la percepción de la gente, por qué se toman las decisiones individuales al usar la bicicleta, en fin, hay un montón de percepciones. Cuando miramos también los elementos de género, de edad, la incidencia que tienen para definir políticas concretas, creemos que también es otro elemento a tener en cuenta. Y por último, una cuestión que está también en el debate político en este momento, yo he hablado antes también de la esquizofrenia, y yo creo que es el tema de la coherencia de las políticas públicas. ¿Cuántas veces se está planteando la bicicleta que está en la agenda política, pero a la vez se está desarrollando todavía un urbanismo de dispersión? ¿O cuántas veces estamos hablando de la bicicleta y de la cohesión y estamos hablando de que hay que meter todavía los aparcabicis, los aparcacoches en el centro de la ciudad? ¿O cuántas veces estamos hablando de la bicicleta y de la sostenibilidad y estamos pensando en la adaptación al cambio climático y el cambio climático y todavía somos dependientes del petróleo? En este tipo de cuestiones y de retos son los que queremos reflexionar en lo que es la planificación estratégica. Bueno, el tercer capítulo se llama Gestión integrada y participación social, y de este capítulo destacaríamos un debate que es cómo establecer participación social, y hemos utilizado de nuevo esta imagen de la escalera que hay que subir con unos contenidos de una guía de cicloinfraestructura colombiana, en donde aparecen estas palabras de cambio en el sentido de la participación, de cuáles los contenidos de la participación. Quizá habría que traducirlos aquí de otra manera, pero básicamente en esa escalera aparecen situaciones de no participación que pueden ser directamente desde la manipulación a lo que ellos llaman la terapia, ¿no? No os preocupéis que estáis participando, pero realmente no hay participación. Luego aparece una participación simbólica en la que en el escalón más bajo está la distribución de información. Posteriormente hay procesos de consulta, procesos que a veces incluso pueden considerarse de apaciguamiento cuando hay gente que está a favor o en contra de infraestructura ciclista, pues aparece esa participación simbólica, pero dedicada a no a una construcción colectiva, sino a un apaciguamiento o a un simplemente trámite, ¿no? Y realmente cuando aparece la participación, pues también hay diferentes niveles de implicación. Ellos llaman asociación, poder delegado y finalmente control ciudadano, que aquí llamaríamos más bien pues cogestión o compartir responsabilidades en la toma de decisiones. Dice, si ustedes están de acuerdo en que se haga esto, pues tienen también de alguna manera que intervenir a favor o establecer pues una responsabilidad con la infraestructura que se ha construido, etc.
Bueno, pues ese es yo creo un elemento también importante. Hablar de participación entendiendo que las estructuras de participación actuales pues tienen sus limitaciones y depende cómo se tomen, cómo se consideren, pues vamos a llegar a una participación con mayor o menor profundidad. El capítulo 4 es el más clásico en el sentido de que está dedicado a infraestructuras ciclistas, y en infraestructuras ciclistas es lo primero que se ha puesto sobre la mesa tradicionalmente en las políticas de la bicicleta, porque es lo que le ha dado más visibilidad también. Y bueno, de hecho, digamos, en el arranque de este proceso que ha llevado la Diputación, por ejemplo, la política de la bicicleta de la Diputación, pues en el inicio del proceso estaba el plan de vías ciclistas de Guipúzcoa, y claro, eso se acompañó de un manual de vías ciclistas para el desarrollo de esas infraestructuras, y realmente lo que luego nos hemos dado cuenta, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que hace falta herramientas no solo infraestructurales, sino herramientas de mucha gama de opciones, ¿no? Sin embargo, bueno, en esta guía que pretende cubrir ese hueco que el manual de vías ciclistas no cubre, hay sin embargo que hacer algunas reflexiones sobre cómo insertar las infraestructuras en ese conjunto de elementos de una política de la bicicleta amplio y completo. No solo promoción, regulación, como vamos viendo cómo se inserta también en las políticas de movilidad sostenible, en las normativas, en la cascada de planeamiento, etc. Bueno, pues de este capítulo vamos a destacar algunos elementos que van a ser útiles en la sesión siguiente, o pensamos que pueden ser útiles en la sesión siguiente, que como saben está dedicado a temas de la relación entre la bicicleta y el calmado del tráfico, en el caso de Ciudades 30, que tienen que ver también con el conflicto peatones-ciclistas, y tienen que ver también con las nuevas maneras de intervención en el espacio público que necesariamente hay que inventarse en un contexto de la situación económica en la que vivimos, o simplemente en un contexto social como el que vivimos, ¿no? Bueno, pues vamos a apuntar rápidamente un marco un poco de la reflexión posterior en relación inicialmente al conflicto peatón-ciclista, para entender que lo importante es dónde estamos, cuáles son los objetivos, y no simplemente dedicarnos a encontrar errores en una fase o en una faceta de la política pública en relación a la bicicleta. Con ese ejemplo de Es decir, hay que tener en cuenta que las infraestructuras deben ser una pieza de una estrategia, no pueden ser cualesquiera, tienen que ser las adecuadas para cada momento. O sea que el modelo San Sebastián, el modelo Vitoria, el modelo Tolosa o Zarauz no es el que hay que implantar directamente, sino que hay que hacer en cada municipio una reflexión que indudablemente cuesta y hace falta romperse un poco la cabeza para encontrar qué es lo bueno para mi municipio, ¿no? En ese sentido apuntamos que lo mejor puede ser enemigo de lo bueno, y sobre todo hay que atender a los elementos contraproducentes, ¿no? Como tengo mucha edad, ya he visto infraestructuras que han sido contraproducentes, que han hecho retroceder durante 10 años el impulso de la bicicleta en algún municipio, ¿no? Pongo el ejemplo siempre de Pamplona con aquella intervención en Pío XII, ¿no? Bueno, pues para evitar ese tipo de errores, por ejemplo, en relación a ese conflicto peatón-bicicleta que está presente ya en muchos municipios y que desgraciadamente se sigue alimentando de errores, yo creo que conviene hacer una reflexión más de conceptos y general, ¿no? ¿Cuáles son los errores que se vienen produciendo y que se traducen en esa, supuestamente en algunos sitios se llega a ser la gran comidilla de los debates, porque aparecen conflictos peatón-ciclista y se olvidan realmente
los conflictos de fondo, que son los conflictos entre velocidades, entre vehículos de tonelada y cuarto de peso con vehículos de 13-15 kilos de peso. Bueno, pues en primer lugar yo creo que ese proceso de generación de conflicto está causado por un enfoque de la movilidad erróneo, ¿no? Decíamos, enfocando desde el principio sin entender que estamos tratando de hacer una inversión de prioridades y haciendo simplemente unos cambios leves o cosméticos. El segundo punto que está generando ese enconamiento de las relaciones peatón-bicicleta es la orientación en la propia gestión de la movilidad, ¿no? La búsqueda de la capacidad y la velocidad del tráfico motorizado como elementos clave de una gestión de la movilidad que se traduce, por ejemplo, pues, en sentidos únicos de circulación, giros, permeabilidad peatonal muy escasa de las calles, un montón de elementos de diseño viario pensados precisamente para facilitar el flujo circulatorio. Y por tanto, pues la consecuencia es que esas velocidades generan miedo a las calzadas por parte de los nuevos usuarios de la bicicleta y una búsqueda de la permeabilidad inadecuada por parte de los ciclistas, ¿no? ¿Cómo paliar esto? Pues haciendo una orientación completamente opuesta de la gestión de la movilidad, y en este caso lo que tenemos aquí es esa búsqueda de la permeabilidad del ciclista, pues se traduce en esta imagen de utilización de una acera, pues para evitar utilizar la calzada, que es en un solo sentido de circulación. Es decir, pensemos cómo se gestiona la movilidad y cómo se gestiona la circulación en un municipio para evitar que de alguna manera estemos impulsando comportamientos de este tipo, ¿no? El tercer elemento que está generando ese caldo de cultivo de los conflictos es la creación de las propias redes ciclistas, ¿no? Que de repente, pues como veíamos hace un rato, pues se trata de hacer un carril que acaba y no tiene continuidad. Entonces la persona que ha utilizado ese carril, pues inmediatamente lo que hace es una búsqueda de aceras y espacios peatonales en donde seguir sintiéndose seguro, y indudablemente pues está de nuevo tensando las relaciones con los peatones. ¿Cómo se palía ese conflicto o esa parte de la creación del conflicto? Pues realizando itinerarios completos y medidas de calmado del tráfico. Allí donde no llega el itinerario ciclista, pues hay que tomar medidas de calmado del tráfico. El cuarto elemento sería el trazado y obtención del espacio para la infraestructura ciclista. Si seguimos pensando que la manera de quitarnos de en medio a los ciclistas es llevándoles a las aceras, pues indudablemente el agravio peatonal está servido, y la alternativa también yo creo que es clara, ¿no? Es tener el espacio de la calzada o compartir la calzada. Y finalmente las tres últimas alimentos del conflicto son el propio diseño de las vías ciclistas. Muchas veces son tipologías adecuadas. Yo comentaba que en España el 80% de las infraestructuras ciclistas construidas en la primera década de este siglo deberían ser reformadas, suprimidas o sustituidas por otras. Estamos hablando, es un poco farol porque claro, no hay un inventario de infraestructuras ciclistas, pero simplemente alguien, me imagino que todos los que estáis aquí, que vais pasando por distintos municipios, pues vais fijándoos y con esa sensibilidad crítica que te dan la experiencia, pues dice, pero ¿cómo han hecho esto, ¿no? Y cómo han hecho esto se puede decir que es muy generalizado, ¿no? En ese sentido, yo creo que una gran parte del problema de ese conflicto peatón-ciclista está en que se han hecho aceras bici absolutamente demenciales, y incluso pues se han recibido modelos acríticamente, como el modelo bidireccional. Dice, no, lo que nos resulta más cómodo en este municipio es poner los dos sentidos de circulación ciclista
en una banda porque así no ocupamos tanto espacio o porque así nos sale más barato o razonamientos de ese tipo, cuando lo que está evitando es que realmente funcione como debe funcionar la bicicleta, lo más próxima posible al modelo natural de circulación de una bicicleta, que es por la calzada. El sexto pecado capital es la normativa reguladora. Se han puesto en algunas ciudades derechos de ciclistas sobre espacios que no deberían tener, derechos sobre espacios peatonales, derechos de cruce peatonal en pasos peatonales, que legitiman comportamientos inadecuados no solo en ese espacio, sino en el conjunto. Es decir, por ejemplo, las ordenanzas que permiten que los ciclistas circulen por aceras de más de X metros están dando la idea, porque luego el ciclista no se acuerda de cuántos eran los metros de las aceras por las que podía circular, y menos se pone a medirlas. Entonces, claro, no, si está permitido circular por las aceras, no. Está permitido en unos muy pocos ayuntamientos, y se ha generalizado también por un error de la Dirección General de Tráfico, que ha lanzado esa idea de que se iba a reformar el Reglamento General de Circulación con ese permiso que habían dado algunos ayuntamientos. Bueno, pues eso hay que tener mucho cuidado con la legitimación de los comportamientos impropios de los ciclistas, sobre todo en aceras, que son espacios que no son ni siquiera de circulación peatonal, no son siquiera de desplazamiento peatonal, son espacios de convivencia, complejos, etc. Y finalmente, la cultura de la movilidad, ¿no? En algunos de esos niveles que hemos visto, estamos acabando, ¿no? Hace gestos por aquí. Sí. No, vamos a acabar antes. Venga. En esos escalones de empoderamiento de la bicicleta en las políticas municipales se produce un fenómeno que no se acompaña del empoderamiento también del peatón en algunos municipios. ¿Cuál es la consecuencia? Que el empoderamiento no se hace en esa jerarquía de la que hemos hablado, primero el peatón, luego la bici, luego los medios motorizados, sino que a veces, por su carácter simbólico, la bicicleta pasa por encima del peatón, se olvida que hay que promocionar también la movilidad peatonal y se olvida que hay que integrar la movilidad peatonal en el mismo modelo de movilidad sostenible. En ese sentido, yo creo que esta guía que presentamos ahora, yo creo que tiene la intención de que no ocurra eso, y precisamente pues, en algunos apartados veréis ese enfoque, ¿no? Bueno, ya ves, conforme vamos viendo, no es una apología de la bicicleta así, sino es una reflexión sobre cómo tratamos el espacio urbano, cómo hacemos ciudades más amables y de convivencia, ¿no? Entonces, en este apartado, en el quinto, como ahí dice al inicio, son servicios ciclistas. Bueno, aquí se recoge una variedad de lo existente, que puede ser muchísimas miradas, ¿no? Desde el tema de la intermodalidad o la importancia en nuestra demografía del transporte vertical para personas y para ciclistas, o el transporte público y los servicios públicos, cómo se puede juntar con la bicicleta, el tema de las bicis públicas, el tema de los robos, en fin, se inciden algunos aspectos, pero queríamos en esta reflexión que estamos intentando compartir, por un lado, que este tipo de iniciativas y de servicios, es muy importante en la iniciativa de las administraciones públicas, de las instituciones públicas, la inversión, porque venimos hablando en el discurso de que muchas veces hemos puesto las infraestructuras diarias, pero los servicios complementarios, hablamos y damos una pincelada, son muy importantes, y en eso las administraciones públicas, el compromiso. De hecho, esta imagen que hemos cogido aquí es de un centro de la bicicleta, ¿no? Entonces,
lo que podemos decir es que hemos tenido que coger de Alemania, que no existe en nuestra comunidad, es decir, se demanda, parece que otra cosa es la masa crítica que haya, el servicio que se va a dar, pero este tipo de servicios complementarios que lo hemos llamado, la importancia que tiene. Esa es la primera reflexión, y es necesario impulso de las administraciones en esta estrategia que estamos hablando de modelos de movilidad nuevos y de ciudades nuevas. Y por otro lado, también es verdad, la otra reflexión es la importancia de medir los tiempos, es decir, que en el proceso, en esta estrategia de desarrollo de la bici como un vehículo de transporte en las ciudades y normalización de ese vehículo, en este tipo de servicios complementarios, qué masa crítica tienen, en qué momento, cuánta inversión, pero que es importante no perdernos de vista de que estas iniciativas son necesarias. Bueno, el capítulo 6 está dedicado a la promoción y regulación, y entonces en la faceta de promoción recordar que hay elementos de información que lo que pretenden es cambiar el conocimiento de la población respecto a, en este caso, a la bicicleta, pero hay también mensajes que no son informativos, sino son de persuasión, y finalmente mensajes que hablan de acción. Nosotros estamos ofreciéndote estos servicios, estas infraestructuras, y estamos apoyando la acción, el cambio de tu comportamiento, ¿no? Y los tres son elementos de la necesaria estrategia de promoción que puede tener un ayuntamiento, al margen de que, como señala también esta ilustración de la guía colombiana, hay que entender cuál es el perfil de las personas a las que nos dirigimos, ¿no? Hay personas para las que ni siquiera contemplan la posibilidad de que la bicicleta sea un medio de transporte, y menos para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues a esas personas, y también a las que sí lo contemplan, pero tienen de alguna manera dicho, bueno, pues esto es para otras personas, porque yo ya tengo una edad, yo tengo unos trayectos en mi vida, un modo de vida que bueno, está bien que haya otras personas circulando, pero no es la mía. Pues a estas personas lo que hay que hacer es un proceso de sensibilización, por lo menos para que den un pasito adelante, y si están en precontemplación, pues pueden pasar a contemplación, y si están en contemplación, pues pasen a preparación, que sería una fase en la que, bueno, pues dice, bueno, voy a probar un fin de semana, voy a pensarme si tengo algún itinerario que realmente me pueda convenir, que me sienta seguro o segura. Y bueno, el cuarto perfil de personas a las que se debe dirigir la promoción, y hay que saber en cada herramienta que utilizamos a quién va dirigida, pues sería las personas que ya están preparadas para la acción, para pedalear, para utilizar la bicicleta, y simplemente pues hay que darles el pequeño empujoncito, darles la pequeña ayuda que les ayude a utilizarla, a probar, ¿no? Y finalmente a los que ya la utilizan o tienen un uso relativamente cotidiano, pues facilitarles la constancia, facilitarles el hábito. Eso, como las campañas que se han hecho aquí en San Sebastián para decir la bici no es para el verano exclusivamente, no es para primavera, es también para el invierno y se puede utilizar en invierno. Bueno, en esta parte de la guía, por un lado, como habéis visto, eran temas de promoción y el tema de la regulación. Hacemos mención a los tres ámbitos fundamentales de la regulación en el tema de la bicicleta, como puede ser el campo urbanístico, el tema de la accesibilidad o la seguridad vial, pero las reflexiones que queríamos hacer son 3 o 4 ideas. Uno, que sabe andar en bici, pero porque se mantenga la bici y se tenga el equilibrio y sepa andar en bici, sabe realmente andar en bici en el espacio público. Y lo que detectamos es que hay un desconocimiento de las normas que sí los cascos, que son para los coches, la luz, ya me ven,
en fin, ese tipo de cuestiones o por dónde. El otro, el tema de la costumbre por encima de la norma. Eso en Navarra ya se sabe, ¿no? La costumbre está por encima de la ley en el derecho consuetudinario y en el derecho civil se suele plantear en algunos casos. Y este tema es peligroso. Peligroso porque ahí queremos hacer, porque cuando te montas en la bici también el tema de la norma es se mover, ¿no? Y tengo unas culturas, tengo una costumbre. Y eso es peligroso, porque además se parte de una cultura, normalmente toda la gente que se incorpora a la bici en el espacio público, bici nueva, o sea que no porque haya salido deportivo, sino en el espacio, tiene la cultura o la motorizada del coche, del vehículo, el tiempo, la rapidez, el cortar, o la de peatón. También cortar por el sitio más corto. Entonces parece que dar una vuelta de 50 metros en una manzana por donde va el carril bici o por donde puedes ir más seguro, eso es medio minuto, 3 segundos, pero esos elementos culturales le piden el cuerpo a la gente. Y después el otro elemento, pues, que yo por lo menos últimamente llevo llamando mucho la atención, es que la impunidad es más fuerte que la ley. Existen las normas que si no se hacen cumplir, se convierten en costumbre de impunidad. Lo podemos ver aquí, lo podemos ver en Europa. Los ciclistas que se pasan los semáforos en rojo, los ciclistas que invaden las aceras, y si a eso no sé, las administraciones públicas y la ciudadanía se empodera y vuelve a hacer un giro sobre este elemento, es en todos los espacios de la vida política lo tenemos. La impunidad es más fuerte que la ley. Y cuando se han sentido impunes, mirad lo que nos está pasando con la corrupción, porque han hecho muchas cosas porque se creían impunes. Y después el otro elemento, pues me he ido un poco. Me carita, quiero. Y después lo que estamos viendo también es que la regulación del espacio público, lo vamos a ver en la sesión siguiente, como el tema de la interpretación. De hecho, muchas veces desde la gente que tiene que realmente ordenar, desde las guardias municipales o desde elementos de responsabilidad en el espacio público, hay determinadas actuaciones que están sirviendo para esa transformación de las ciudades, para ese elemento de convivencia y de poner un elemento del buen vivir en la comunidad en la que vivimos, pero muchas veces pues, no sé, y hace falta ese elemento de novedad de disparo. Y después la última, sí. El último capítulo. Bueno. Aparte del 8, que es la bibliografía. Bueno, el tema este de las políticas, hemos recogido por las aportaciones de lo existente muchas iniciativas que hay, y lo que la primera idea que queremos resaltar es que en esta fase queremos llamar la atención sobre la necesidad de la colaboración público-privada que ya existe, que ya empieza a existir. ¿Por qué estamos hablando? Porque desarrollar las políticas de bicicleta nos estamos dando cuenta en iniciativas de tiendas de bicicletas, iniciativas para el transporte y la logística, iniciativas para los propios comercios en la cercanía, facilitar que puedas llegar en bicicleta, los propios comerciantes, el turismo como elemento, los agentes turísticos. Es decir, que ese es un elemento importante, se han recogido unas cuantas experiencias, pero queremos llamar. Y después, importante también, ya lo ha avanzado Alfonso, el tema de la población objetivo, es decir, no vale la política para todos, no vale la bicicleta para todos de cualquier forma, sino cuando se hace hay que identificar los públicos objetivos. Se habla del trabajo, se habla de determinadas cuestiones, y una novedad que me imagino que luego el doctor podrá ampliar más, se ha hecho un trabajo en este momento con la adolescencia. La adolescencia, el empoderamiento de la adolescencia, y es una guía que se presentará en breve y hablará, pero es importante ese elemento de identificar públicos objetivos, cuál es su subjetividad, cuál es su cultura y cómo lo transformamos. Y por último, también la llamada, y acabamos, el tema de las nuevas tecnologías, también para el análisis de la movilidad. Queremos decir, ahí se ha quedado la guía corta, en ese sentido tenemos que seguir avanzando, que las nuevas tecnologías se están demostrando como un instrumento importante, no solamente para que te digan por qué camino puedes llegar al Pirineo en bici, sino que también en este momento para todo lo que es la gestión de la movilidad, los conteos, las costumbres, los movimientos ciclistas, etc. Bueno, es que ricasco, Alfonso, es que ricasco, Manu, gracias a los dos. Me ha pasado una nota que era que, bueno, decía que me había pasado una nota que era que la guía estará disponible, os la vamos a entregar a todos y todas en cada silla.
pero también va a estar disponible para su descarga en la web de la Fundación Cristina Enea, y también va a haber ejemplares físicos en papel por si los queréis tener. Bueno, contactar con la Fundación y se os hará llegar. Y luego otras dos notas me han pasado en la organización antes de despedir, es que bueno, el baño está ahí al fondo, ¿vale? Digo, porque lo tenía que decir antes y se me ha pasado. Y luego que sí, al fondo, izquierda, en la siguiente habitación. Y luego que no se puede salir hasta la pausa del café. Es decir, si hay un grupito de gente que quiera salir, por motivos de seguridad y tal, os bajarán todos juntos, pero así, que si cada uno intenta salir solo, que no la van a dejar. ¿Vale? Bueno, es complicado salir, entonces por eso mejor que aviséis, y están los asesores por ahí atrás, me parece, entonces bueno, ya os guiarán. Bueno, eskerrik asko Manu, eskerrik asko Alfonso, eta gonbidatu gara